Muy bien, vamos a continuar. Estamos abordando las últimas páginas del quinto volumen de la Standard Edition. Permítame, a ver si lo alcanzo. Está muy lejos de mí. No alcanzo mi quinto volumen en este momento, lo tengo muy apartado, pero tengo también el archivo en mi computadora. Tenemos ya el acceso por orden temporal, al capítulo 12 del texto llamado Sobre el sueño. En este texto, Freud se propone hacer un resumen de la interpretación de los sueños, y vaya resumen, ¿eh? Ciertamente el texto completo sobre el sueño no tiene una extensión de más de 40 páginas, al contrario de la interpretación de los sueños, que fueron casi 600 páginas, pero es un resumen muy puntual, ciertamente. Sin más, llegamos al capítulo 12. Inmediatamente viene asociada la primer nota a pie de página que dice el traductor, el compilador James Strachey. Esta sección se agregó en 1911. Recordemos que este texto fue publicado en 1901, es decir, el texto sobre el sueño. Este apartado lo vamos a ver entonces por primera vez, yo creo que en una segunda o tercera edición, no recuerdo exactamente el número de ediciones que tuvo este texto sobre el sueño, pero se agregó casi entonces 10 años después de su primera publicación. Muchas cosas habían pasado, pero por el momento vamos a dejarlo así. Vamos a continuar inmediatamente con este pequeño capítulo. Quien se atenga al punto de vista según el cual se destaca, censura es el motivo principal de la desfiguración onírica, no se sorprenderá a enterarse de que el análisis reconduce a deseos eróticos casi todos los sueños de los adultos. Esta aseveración no apunta a los sueños de contenido sexual no disfrazado, familiares por vivencia propia a todos los soñantes y los únicos que suelen caracterizarse como, entre comillas, sueños sexuales. Pero aún estos dan por sobrado lugar al asombro por su elección de las personas a quienes convierten en objetos sexuales, por transgredir todas las barreras que el soñante en su vida despierta impone sus necesidades sexuales, y por muchos detalles extraños que recuerdan lo que suele llamarse, se destaca también la palabra, perversiones. El análisis muestra, empero, que muchos otros sueños que en su contenido manifiesto no dejan ver nada erótico son desenmascarados por el trabajo de interpretación como cumplimientos de deseos sexuales, y que, por otro lado, muchísimos de los pensamientos pendientes del trabajo intelectual de la vigilia en calidad de, entre comillas, restos diurnos, solo alcanzan su figuración dentro del sueño gracias al auxilio que les prestan unos deseos eróticos reprimidos. Con miras a esclarecer este estado de cosas, no es una postulación teórica. Señalemos que ningún otro grupo de pulsiones ha experimentado una sofocación tan vasta por imperio de la educación cultural como las pulsiones sexuales, pero que al mismo tiempo estas son en la mayoría de las personas las que mejor saben sustraerse de la sujeción impuesta por las instancias más altas del alma. Desde que hemos tomado conocimiento de la sexualidad infantil, eso se destaca en el texto, no lo destaco yo, a menudo tan inaparente en sus exteriorizaciones y por lo general omitida y mal interpretada, estamos autorizados a decir que casi todo hombre civilizado conservó la conformación infantil de la vida sexual en algún aspecto. Y así concebimos que los deseos sexuales infantiles reprimidos suelen ser las más frecuentes y poderosas fuerzas impulsoras para la formación de los sueños. Nota a pie de página número 2, dice Sigmund Freud, véanse mis 3 ensayos de teoría sexual. Justamente eso fue algo de lo que ocurrió en este lapso del tiempo de 1901 a 1911, o 1910, 1911, ¿verdad? Continúa el texto: cuando el sueño que expresa deseos eróticos logra aparecer en su contenido manifiesto como inofensivamente asexual, es decir, que no tiene ningún rasgo
sexual, ningún rastro, ningún detalle sexual. Esto solo puede ser posible de una manera. Al material de representaciones sexuales no le es permitido figurarse como tal, es decir, figurarse, manifestarse, apalabrarse, ¿no? Bueno, podríamos incluso decir apalabrarse. Mm. Sino que tiene que sustituirse en el contenido del sueño por insinuaciones, alusiones y modos similares de figuración indirecta. Mm. Pero, a diferencia de otros casos de esta, la empleada en el sueño no debe de ser inmediatamente comprensible. Nos hemos habituado a designar a los medios de figuración que responden a estas condiciones como símbolos de lo figurado por ellos. Pasaron a ser objeto de un particular interés. Mm. Además de mi chocolate, que ya era hora. Ahora sí he estado trabajando casi todo el día. Salud. Mm. Bien. Mm. Entonces, estamos hablando de una simbolización, la construcción de símbolos en los sueños. Ajá. Como muchos de estos símbolos, la gran cantidad de ellos, figuran representaciones de contenido erótico, sexual o relacionado. Ajá. Mm. Dice el texto, pasaron, pas- pasaron a ser objetos de un particular interés desde que se notó que los soñantes de una misma lengua se sirven de los mismos símbolos y más aún, que en ciertos casos esa comunidad de símbolos rebasa el ámbito de una comunidad lingüística, puesto que los soñantes no conocen el significado de los símbolos que usan, en principio sigue siendo enigmática la base de su vínculo con lo que sustituyen y designan, pero el hecho como tal es induditable y cobra importancia para la técnica de la interpretación de sueños, pues con el auxilio del conocimiento del simbolismo onírico es posible comprender el sentido de los elementos singulares del contenido del sueño o de fragmentos singulares del sueño, e incluso a veces de sueños íntegros, sin que nos veamos precisados a preguntar al soñante sus ocurrencias. Aquí cierro el libro de la interpretación de los sueños, lo aviento lejos y digo, esto va en total oposición al principio de que el soñante es el libro de la interpretación de los sueños. Digo, esto ya se puede interpretar en muchos sentidos, pero durante toda la interpretación de los sueños, todo el texto de la interpretación de los sueños, al menos yo, en un sentido, digamos, de recordatorio, les decía una y otra vez que no existe, al menos no desde un punto de vista científico, desde un punto de vista, digámoslo así, material, objetivo, un manual que nos permita apropiarnos del significado de los sueños, tanto propios como ajenos. Se trata en todo caso de ir a la vida de cada soñante para descubrir la relación que tienen los elementos del sueño con la vida del soñante. Aquí, por supuesto, me parece una aseveración muy, ¿cómo decirlo? Presuntuosa. Esto de que podemos valernos únicamente de la experiencia, de un simbolismo. Ajá. Continúa el texto. Así nos aproximamos al ideal popular de una traducción de los sueños y por lo tanto retomamos la técnica de interpretación de los pueblos de la antigüedad, para quienes interpretar los sueños equivalía a hacerlo mediante un simbolismo. Por más que los estudios sobre el simbolismo onírico estén lejos todavía de su conclusión, entonces sí o no, doctor Freud. No, ciertamente no. Aquellos tiempos eran el año de 1911, ya lo estudiamos, y para el año 2021 no hay eso, al menos admitido desde el punto de vista psicoanalítico. No hay, por ejemplo, un diccionario tomado por la comunidad ni psicológica ni psicoanalítica con seriedad acerca del simbolismo de los sueños. Al menos no que yo lo sepa, no que yo lo conozca. Continúa el texto.
Por más que los estudios, no, eso ya lo leí. No, no es. Bueno, voy a repetirlo. Por más que los estudios sobre el simbolismo onírico estén lejos todavía de su conclusión, podemos formular con certeza una serie de aseveraciones generales y de indicaciones especiales sobre él. Hay símbolos traducibles de manera casi universalmente unívoca. Así, emperador y emperatriz, rey y reina significan a los padres. Las habitaciones figuran mujeres y las entradas y salidas de ellas, las aberturas del cuerpo. Aquí, en cuanto a la palabra figuran mujeres, viene la nota a pie de página número 4, tomado del alemán Frauenzimmer, literalmente habitación de mujer, es decir, esta frase en español, expresión común en alemán para referirse en tono despectivo a la mujer. Antes de continuar, me doy cuenta que me he saltado la nota a pie de página número 3, sin que nos veamos precisados a preguntar al soñante por sus ocurrencias, nota a pie de página número 3. Véase, sin embargo, las salvedades que con respecto a esto se hacen 3 párrafos más adelante. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a continuar. Estamos hablando de sueños o símbolos traducibles universales, ¿no? Y esto de universales, al menos yo, aquí Freud se topa con un incrédulo. Ay, tocan el timbre, pero estoy ocupado. La inmensa mayoría de los símbolos oníricos sirve para la figuración de personas, de partes del cuerpo y de manejos teñidos de interés erótico. En particular, los genitales pueden ser figurados por un número de símbolos a menudo muy sorprendentes, y los más diversos objetos se usan para su designación simbólica. Si armas aguzadas, objetos alargados y rígidos, como troncos de árboles y bastones, subrogan, es decir, sustituyen en el sueño a los genitales masculinos, y si armarios, cajitas, coches, hornos lo hacen con la matriz de la mujer, viene una frase en latín, el tertium comparationis, digamos, me acuerdo que esa frase se dijo en la interpretación, no me acuerdo qué significa, pero voy a continuar. Lo común a estas sustituciones debe ser como iba a usar un término matemático. Oh, se me fue. Tertium, comparationis, como un dividendo. Pues es lo que se me ocurre ahorita para acercarme al tertium comparationis. Tengo la idea, no tengo el concepto, pero tengo esta idea, ¿no? Es como el factor común. Lo común a estas sustituciones nos resulta comprensible de inmediato, mas no para todos los símbolos es tan fácil aprehender las conexiones. Los símbolos como el de la escalera y el subir por una escalera para el comercio sexual, el de la corbata para el miembro masculino, el de la madera para el vientre de la mujer, despiertan nuestra incredulidad hasta que no hemos adquirido por otras vías la intelección del vínculo simbólico. Toda una serie de símbolos oníricos es, por lo demás, bisexual. Puede ser referida, según el contexto, a los genitales masculinos o a los femeninos. Hay símbolos de difusión universal que hallamos en todos los soñantes en un círculo de lengua y de cultura, y otros de aparición individual, en extremo restringida, que un individuo ha formado desde su material de representaciones. Entre los primeros se distinguen algunos cuyo reclamo a una subrogación de lo sexual es justificado sin más por el uso lingüístico, como los que proveen de la agricultura, por ejemplo, la fertilización o el sembrar, y otros cuyo vínculo con lo sexual parece remontarse a las épocas más antiguas y a las más oscuras profundidades de nuestra actividad conceptual. El poder de plasmar símbolos no se ha extinguido en el presente para ninguna de las dos variedades que distinguí al comienzo de este párrafo. Puede observarse de objetos de reciente invención, como el aerostato, son elevados de inmediato a la condición de símbolos sexuales de uso universal. Por lo demás, aún del simbolismo onírico, el lenguaje del sueño, pudiera independizarnos de inquirir al soñante por sus ocurrencias y nos remitiera por entero a la técnica de la interpretación de sueños de los antiguos. Prescindiendo de los símbolos individuales y de las oscilaciones en el uso
de los... Prescindiendo de los símbolos individuales y de las oscilaciones en el uso de los universales, nunca se sabe si un elemento del contenido del sueño ha de interpretarse simbólicamente o en el sentido genuino, como se sabe con certeza que no todo contenido del sueño ha de interpretarse simbólicamente. El contenido del simbolismo onírico nunca hará otra cosa que procurarnos la traducción de ingredientes singulares del contenido del sueño y jamás tornará ocioso el uso de reglas técnicas que antes hemos dado. Sin embargo, se presentará como el medio auxiliar más útil para la interpretación justamente ahí donde las ocurrencias del soñante no quieran sobrevenir o sean insuficientes. El simbolismo onírico se revela también indispensable para la comprensión de los llamados, entre comillas, sueños típicos, comunes a todos, y de los, también entre comillas, sueños recurrentes del individuo. Si el estudio de los modos simbólicos de expresión del sueño parece tan incompleto en esta breve exposición, ese descuido se justifica por referencia a una intelección que se cuenta entre lo más importante que podemos enunciar acerca de este tema. El simbolismo onírico nos lleva mucho más allá del sueño. No pertenece en propiedad a él, sino que de igual manera preside la figuración en los cuentos tradicionales, mitos y sagas, en los chistes y en el folclore. Nos permite perseguir las vinculaciones internas del sueño con estas producciones, pero debemos decir que no es engendrado por el trabajo del sueño, sino que es una peculiaridad, probablemente de nuestro pensar inconsciente, que brinda a aquel el material para la condensación, el desplazamiento y la dramatización. Antes de finalizar, que aquí viene la nota a pie de página número 5, aquí está resumiendo con dramatización el miramiento por figurabilidad y el miramiento por comprensibilidad. Eran, digamos, como consideraciones del trabajo del sueño porque nuestros sueños tuvieran una cierta coherencia interna y que tuvieran representantes específicos de eventos o de, digamos, pensamientos importantes. Ajá. Aquí entonces viene al final la nota a pie de página número 5. Más información acerca del simbolismo onírico puede hallarse en las viejas obras sobre interpretación de los sueños, como las de Artemidoro Daldiano, Scherner en 1861 y también mi libro La interpretación de los sueños. Véase páginas 356 y siguientes. Y en los estudios sobre mitología de la escuela psicoanalítica y en los trabajos de W. Stickel o Steckel en 1911. Nos dice el traductor. Además, la 10ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis que se localizan en el volumen 15 de la obra estándar o de la obra normalizada. Ahí termina el capítulo número 12. 12 ya, qué rápido. Bien, vamos a abordar ya el último capítulo de este texto sobre el sueño. Debo decir que creo que es el capítulo más corto, el capítulo número 13. Pero por cuestiones de orden, por cuestiones también de... mira, se está... Ya estoy grabando tarde. Están variando un poquito las condiciones de iluminación. Voy a hacer algunas modificaciones para que el doctor Freud no se pierda a mis espaldas. Cuídense, nos estamos viendo pronto.